DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias, arrancando aquí ya la recta final, terminando el año diciembre, y llegó diciembre, José, ¿cómo andás? Llegó, sí, ¿Todo sí. bien? Con todo lo que ello conlleva. Por eso, fue tantas elecciones, de aquí estamos. tanta cosa política durante el año. Bueno, efectivamente llegamos al mes de diciembre y en una semana en la cual por lo menos el recinto va a ser protagonista en dos oportunidades. El día jueves a las 12 del mediodía está prevista que se desarrolle la jura de los nuevos diputados y diputadas nacionales. Y bueno, el domingo lo que va a ser la Asamblea Legislativa para tomar juramento a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Así es un momento histórico. Justamente esta semana es muy activa, el Congreso está en ebullición, están los que se van, vos vas viendo gente que está acumulando en cajas todo lo que se retira. Te cruzás con alguno en el pasillo ni sabés que capaz que son diputados si electos, va o viene, no sabés si va. Sí. Ah, bueno, sí. No, los que se van sí, más o menos sabemos, Sí, pero sí. los que vienen capaz que te cruzás con alguien y no sabés si es un diputado nuevo Totalmente. o no. Hay que aprenderse 130 nuevas Son caras, 130, José. Caras y nombres. Hay que aprendérselo, te lo aprendes rápido, eso sí, rápido. Los nombres ya medio ya lo sabemos, porque de tanto ya ir circulando listas y bueno, armando los bloques y todas esas Aparte cosas. vienen Pero las caras, bueno. algunas figuras un poco conocidas también, por ejemplo, va a jurar Cafiero por Unión por la Patria, claro. va a jurar Pichetto, ¿sí? Por el peronismo, también va a estar, bueno, Lilia Lemoine, Venegas Lynch, hay varios ya que son conocidos en los medios. Célebres ya. Que si te lo cruzas con el pasillo sabes que es un diputado nuevo. Sí, seguro. Pichetto, ¿cuánto hace que no está? Que él siempre estaba acostumbrado del otro lado del edificio, del palacio. Él fue diputado en sus orígenes, fue mucho tiempo diputado, dos periodos me parece. Así que vuelve a sus orígenes. Esperemos que vuelva. Algunos los están nombrando como eventuales cargos que le estarían ofreciendo, pero me parece que sigue acá en la Cámara. Va a reanudar su tarea legislativa acá en la Cámara de Diputados. Después de un intervalo de unos años, de 4 años, así que aquí lo tendremos nuevamente, entre otros tantos. Sí, bueno, recordemos entonces que la renovación de la Cámara se hace cada 2 años, ¿sí? Cada 2 años hay elecciones legislativas, algunas coinciden con las presidenciales como este año, pero dentro de 2 años vamos a tener nuevamente elecciones donde se vuelve a elegir, a renovar la mitad de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad son 130 los que van a asumir, recordemos, la mitad más uno, podríamos decir, de 257, ¿no? Así es, de los que renuevan. Ahora yo pensaba, porque viste que el año pasado se hizo el tema del censo, ¿sí? Para ver cuántas personas somos en Argentina. Dio que somos alrededor de 47 millones de habitantes. ¿Esto repercute en la cantidad de diputados por provincia después a la hora de repartir las bancas? Porque, por ejemplo, recordemos y contarle siempre a la gente que los diputados se establece la cantidad por provincia de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene esa provincia, a diferencia del Senado, que son 3 senadores por provincia, porque ellos representan a las provincias. Pero la Cámara de Diputados representa a la población, por eso se explica de que, por ejemplo, Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y la provincia de Misiones tenga 7, por ejemplo. Claro, así es, sí. Supuestamente, las leyes establecen que tiene que, cada 10 años, tiene que analizarse en función de la cantidad que brinda la población que establece el censo, que el incremento de la representación provincial. Y eso, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, da un crecimiento en la cantidad de diputados. Lo que pasa es que ha habido un montón de proyectos de todos los sectores, inclusive de la izquierda, que siempre habla de ser austeros y todas esas cosas. En materia de representación, ellos han reclamado muchas veces que, bueno, que se actualice. Crezca, claro, eso justamente. Pero ¿y cómo funciona eso? Porque físicamente hay 257 bancas. Entonces, por ejemplo, supongamos que a Buenos Aires, por la cantidad de población que tiene, le corresponde una banca más. ¿A quién se la sacás? No, crecería la cantidad de Habría que diputados. poner, por ejemplo, 258 bancas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Dónde van a meter una banca más? No, eso se acomodaría el recinto. En ese caso, justamente no harían una reforma por uno solo. Es más, harían más. Ese es el tema, cómo las acumularían. Pero bueno, lo tendrían que hacer.
según lo establece la ley. Siempre se ha rechazado ese tema por una cuestión de imagen, o sea, que la gente diría, bueno, tiene mala prensa la posibilidad de incrementar el nivel de representación. La última vez que se modificó esto fue en tiempos de Carlos Menem, durante ese periodo que se provincializó la provincia de Santa Cruz. Sí. Antes eran 254 diputados, se incrementaron. O sea que desde la presidencia de Carlos Menem hasta aquí no hubo reforma del recinto, la cantidad de bancas. No, para nada. Así que en ese entonces eran 254, ahora son 257. Tampoco es que uno pensara en que bueno, se fuera a incrementar a 500 personas, pero obviamente debería crecer más, pero bueno, no son tiempos de austeridad. No hay plata, José. No para hay plata. reformar la Cámara de Diputados y Senadores no hay plata. No hay plata, hay que ponerlo en remera, así que... Yo creo que todos los padres este verano van a tener la remera que ya no hay plata. Claro. Cuando los chicos piden, viste, cosas en las vacaciones y demás, no hay plata Así directamente. Es, sí. Y a propósito de lo que decías vos, que se va reformando cada 2 años, se va votando. Circuló por ahí en las versiones que decían, bueno, vendría el nuevo gobierno, vendría con la idea de establecer, eliminar las elecciones intermedias. Es una cosa que tiene que de hecho Javier Milei lo dijo, que sería uno de los proyectos que enviaría ahora a las extraordinarias, eliminar las PASO. Claro, a eso iba. En ese caso, lo de las PASO sí se puede hacer. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Lo tiene que votar el Congreso. Sí, yo les aviso, mi voto es negativo. Sí, no, para mí también es una encuesta carísima. Porque simplemente es una encuesta. No, yo no estoy de acuerdo en que se elimine. ¿No estás de acuerdo que se elimine? Claro. ¿Te parece que son necesarias? Por momentos sí, por momentos no, pero yo siempre me guío por el tema de los debates. Estamos todos muy contentos con los debates presidenciales. La ley establece que haya debates para las elecciones generales y los balotajes. Sí. No veo un debate entre 20 personas. Que es lo que establecería la eliminación de las PASO, por ejemplo. Bueno, pero eso obligaría a los partidos a que hagan elecciones internas. Sí, pero si por ejemplo, sus propios afiliados que voten quién quiere ser quién. Ahí habría que afiliarse mucho más a los partidos, porque hay mucha gente que quizá tiene más afinidad, por ejemplo, a Juntos por la Patria, a Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, pero que no está afiliado y no irían a votar. Pero creo que sería como un desafío para los propios partidos de que llamen a internas y que sean los propios afiliados los que decidan las representaciones. Se pueden hacer elecciones internas, se pueden hacer abiertas las internas también, pero siempre hay mucha prevención respecto de que después intervengan otros. Lo que yo digo es que, bueno, si hubiera la posibilidad de que se presenten todos los que se presenten, volveríamos a los tiempos hasta las elecciones de 2007. Fue la última vez que hubo sin el sistema actual, sin las PASO. Entonces, en ese entonces era mínimo 12 candidatos. 12 candidatos, ¿por qué? Y porque no tenés límites, no podés limitarlo. O sea, lo podés limitar en función de que, bueno, cada uno tiene que establecer a través de los partidos políticos la inscripción en una elección. Los partidos políticos, la verdad sea dicha, los partidos políticos son muchas veces sellos de goma que se venden o se alquilan. Claro. ¿Por qué? Porque si vos yo me llamo Javier Milei, que no tenía partido, ¿qué es lo que tuvo que hacer Milei? Él tenía partido en formación, pero no tenía cantidad de afiliados o firma, todo eso, en todos los distritos. Entonces, en muchos lugares tuvo que negociar con algún partido que le prestara el sello para él poder presentar. Entonces, qué sé yo, en Tucumán fue con otro nombre. Claro. No fue La Libertad Avanza porque no tenía... claro, un partido muy chiquito, no tenía estructura. No tenía estructura. Entonces, por eso digo... El tema de las PASO, pero bueno, es discutible. Ahora, lo que no se puede hacer es el tema de eliminarlas por ley, eliminar las elecciones intermedias. Eso tenés que reformar la Constitución. Eso yo te lo admito. Las intermedias decís que son las de dentro de 2 años. Claro, esas. ¿Y cómo renovás la cantidad de bancas? Cada 4 años. Directamente cada 4 años claro, que los... ¿Cómo es lo ¿Y cómo que haces con los senadores? Si los senadores duran 6. Y ahí tendrían que hacerlo cada 4 años o no sé, ahí no sé cómo hacen. Ahí se te complica, no sé cómo hacen porque eso sí te va a obligar a hacer una intermedia para la renovación de los senadores que son 6 años. Claro, en Estados Unidos es así, no sé si Estados Unidos es así, pero Uruguay, por ejemplo, sí, es cada 4 años, cada 5 años ellos hacen elecciones y se renueva todo. En México igual, lo mismo. Javier Milei lo que dijo es para eliminar
terminar las intermedias o las PASO? No, es las PASO. Ah, las PASO había dicho. Las intermedias con reforma constitucional. Claro. Y no hay número para aprobar una ley, imagínense para reformar Todo la lo que sea Constitución. reforma constitucional, estamos complicados. Sí, no hay sí, números. sí. No hay algunos plata, que- no hay números. No, ¿Qué no vamos a hay- hacer? no hay nada. Pero Emilio Monzó tiene, y yo creo que es un tema para discutir, el tema de las elecciones intermedias, Sí. para evitar vivir constantemente en modo electoral. Sí me parece el tema de las PASO, pues, y acá termina mi opinión de defensa Sí. de las PASO, que tendría que ser más acotado el tiempo. O sea, si votás en agosto, votar en septiembre y votar de nuevo en octubre. O sea, menos Claro, tiempo. que sea. Claro, así. porque eso, como vemos aquí en Argentina, tiene una repercusión enorme en lo que es la economía por sobre todas las cosas. Antes de meternos en el tema del día de hoy, cambiamos el ángulo de la información. José, hoy se votan los premios TAL. Ahí vamos. Y nosotros estamos nominados. El resumen, este programa está nominado, el resumen de noticias parlamentarias, está nominado junto a otros programas y países de todo lo que es Latinoamérica. Bueno, son varios países que compiten por los premios TAL, que tiene que ver con la televisión abierta, pública y abierta en toda Latinoamérica. Así que a partir de las 9 de la noche arranca la transmisión y sabremos si ganamos o no ganamos. Por lo menos Así es, nominados sí. estamos. Ya ganamos, con eso Ya ya, está. ganamos. Olvidate. Estamos hechos, pero bueno, va a ser mejor. Recordemos que de Diputados Televisión, el resumen de noticias parlamentarias está nominado y también Punto Género está nominado, que son bueno los dos que representan a esta casa. Y Pato Méndez también. ¿A el Pato también? Creo que también. Sí, bueno, sí, también. bueno. Le mandamos Tenemos un saludo ahí, también. sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces a los resultados seguramente de esta noche y mañana contaremos si tenemos o no algún diploma, algo. Tendríamos que estar en Colombia en la ceremonia para ir para recibir nuestro premio o por lo menos que nos nominen, que nos nombren, ¿viste? Pero bueno, Así no hay es. plata, José. No hay plata. Bueno, vamos a meternos en el Tiempos tema de del día austeridad. de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y vamos a hablar de las leyes, tiempo de balances, Ajá. las leyes que se aprobaron este año. Son unas cuantas. ¿Solo este año? Este año. Sí. Las leyes son unas cuantas, no vamos a mencionar a todas, pero vamos a hacer un repaso de lo que fue la aprobación de las leyes este año. Bueno, vamos a empezar viendo entonces un tema que se habló a lo largo de este año, que se sancionó también este año, que tiene que ver con la violencia digital. Este año se aprobó violencia digital, sí. Así es. En diputados y en Senado ya está efectivo. ¿Ya lo...? ¿Ya es ley? Claro, ¿ya lo ¿Promulgaron? ¿Lo promulgaron? Creería que sí. Sí, ¿no? Creería que sí, sí. Bueno, incluido entonces el tema de la violencia digital como una forma de ejercer violencia de género, se incorpora a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y para eso vamos a escuchar a la diputada Dania Tabela que decía lo siguiente. Trabajé con Mujeres y Diversidad y con la diputada Macha logramos incorporar la violencia digital como parte de la violencia contra la mujer. ¿Qué es eso? Es la ley Olimpia. Nosotras teníamos, bueno, yo en realidad representé un proyecto que había presentado la diputada Josefina Mendoza, Ajá. que también es parte de mi espacio y de mi equipo. Yo lo representé, Mónica Macha había presentado uno parecido, teníamos pequeñas diferencias, la verdad que nuestros equipos trabajaron en pulirlas, en ordenarlas y llegamos a un dictamen consensuado, después pasó a recinto, se aprobó, volvió del Senado con unas correcciones y ahora es ley. Y tiene que ver con esto de hacer la analogía entre la violencia del campo analógico, digamos, del físico, claro. respecto de la violencia digital. Y ahí también es importante la escucha. A ver. Porque vos fijate que esa ley, que si bien viene a partir de un caso que vive una chica en México, que es la que lo propicia, la ley Olimpia de México, acá en Argentina hay muchísimos casos. Y vos sabés que a mí me llamó la atención, lo Contale hablábamos. de qué se trata porque a lo mejor no saben. La ley Olimpia lo que establece justamente que la violencia digital es un tipo de violencia contra la mujer, establece cuáles son esas violencias digitales, que tiene que ver con la difusión de material privado, sin consentimiento, videos, fotografías, audios, etcétera, y que además se usan como mecanismo de extorsión. Plenamente. En general esto genera que las mujeres se retiren de las redes, que se alejen de sus lugares de trabajo, en muchos casos que se vayan de las ciudades, y el caso más duro, o uno de los casos más duros que a mí me ha tocado más de cerca, es el caso Belén, una chica, mujer policía de la ciudad de Bragado, que se suicidó porque su expareja publicaba... También la policía, creo. Claro, publicaba videos íntimos, mamá La de dos nenes. extorsionaba con eso y... Mamá de dos nenes.
Mamá de 2 nenes. Mamá de 2 nenes. Bueno, Bragado es una ciudad chica, se conoce todo el mundo. Y los hizo circulares afuera. Claro. Entonces, nosotros no somos conscientes muchas veces de eso. No, Y de del hecho, daño. con Mónica hablábamos, con la diputada Macha hablábamos, que nos llamaba la atención que cuando se aprobó la ley casi no lo tomaron los medios nacionales. No me digas. ¿Y por Los qué grandes no? diarios, los grandes medios nacionales no tomaron por el qué tema. no? No parecía un tema importante, pero no sé la cantidad de medios del interior Sí, claro. de la provincia y del país que tomaron el tema. Y te llamaban los periodistas y te decían, acá pasó tal cosa y acá hubo tal Sí, caso. claro. Porque en esas comunidades el impacto es mucho ¿Qué mayor. te parece? Entonces digo, me parece que hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con estar cerca. Bueno, y escuchábamos entonces a la diputada Tabela, representante de la provincia de Buenos Aires, de Evolución Radical, hablando sobre el tema de la violencia digital, un tema que hemos hablado en varias oportunidades aquí en Diputados Televisión, incluso el seguimiento en las comisiones, cuando hubieron sesiones informativas, cuando se trató también en el recinto, y bueno, un tema muy importante para incluir la violencia digital como una forma de ejercer violencia de género. José, ¿qué más se aprobó este año? Recordame que ya hay cosas que ya ni me acuerdo. Sí, vamos a hacer un refresh a nuestra memoria. Sí. Y un tema del que hablamos un montón el año pasado y ahora vamos a ver, por ejemplo, durante hoy, mañana la vamos a seguir con estos temas de las leyes que se aprobaron. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Un año electoral, poca actividad, como suele suceder en los recintos. En diputados hubo bastante más que en el Senado. Entonces vamos a ver algunas que terminaron el recorrido en el Senado, pero y que, bueno, muchas no fueron leyes porque el Senado sí, por una cuestión de quórum, no alcanzó a reunirse más de 3 veces. En este caso, esta es una de las leyes que sí que venía del Senado y que diputado está remiso en aprobarla, se le hacía dificultoso, y fue el plan de pago de deuda previsional, como hablamos del tema el año pasado, como hablamos este año, y se aprobó el 28 de febrero. Tuvimos finalmente sesiones extraordinarias. Creo que fue la única sesión extraordinaria en tiempos de Alberto Fernández. Sí. Esa fue una reunión donde se aprobaron varios temas, vamos a ver cuáles fueron, y esta fue aprobada por 134 votos a favor, 107 en contra. El Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir entonces en ley el plan de pago de deuda previsional, que apuntaba a beneficiar alrededor de 800.000 personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación. De ese tema, ¿qué era lo que había pasado? Esto se aprobó rápidamente, más rápidamente en diputados, y después recordemos el tema de que un diciembre muy tenso en la Cámara de Diputados, Sí. donde no pudieron sesionar, venían... Donde 2 veces se convocó a sesión y terminó cayendo la sesión por falta de quórum. Y justamente era Sí. en una de esas sesiones, era uno de los temas que se iba a tratar. Finalmente, bueno, había sido prorrogado por decreto hasta fin de año, después había interrumpido todo el tema hasta que finalmente se transformó en ley acá con una votación en la que dieron quórum, por ejemplo, Claudio Vidal y Rolando Figueroa, que por entonces eran diputados nacionales, hoy son gobernadores electos en su provincia, Santa Cruz y Neuquén respectivamente, y con ellos, con ellos y otros más que acompañaron la norma, aprobaron este proyecto. Veamos la próxima placa, a ver qué hizo Juntos por el Cambio. Ellos rechazaban el texto y defendían su dictamen de minoría. Todos sus miembros presentes votaron en contra, igual que Avanza Libertad y La Libertad Avanza. Avanza Libertad es el diputado Esper, La Libertad Avanza ya sabemos que es Milei y en ese momento eran Milei y Villarruel. Píparo todavía se les estaba sumando como interbloque, pero en ese momento que argumentaba Juntos por el Cambio que bueno, el tema de no ir con moratorias totalmente, que son parches que terminan, y ellos defendían el tema de lo que se aprobó durante los tiempos de Cambiemos, que era la PUAM. El proyecto había sido aprobado en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo, o sea, veamos cuánto tiempo estuvo, justamente tenía resistencias el tema, costaba justamente aprobarlo, y bueno, finalmente se logró en ese momento. Había habido previamente en diputados 2 reuniones informativas en julio y agosto del año pasado, y después no se volvieron se intentaba poner, pero finalmente el dictamen se había aprobado a fines de noviembre, y entonces, como decíamos, en diciembre se intentó sesionar, no pudieron, y finalmente lo metieron en extraordinarias y se aprobó en extraordinarias. Veamos otra de las leyes aprobadas este año.
Proyecto de informatización y digitalización de las historias clínicas. Esto es otra de las cosas que se alcanzó. Esto se logró también en esa sesión del 28 de febrero. El proyecto crea un programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina, con la finalidad de instaurar de forma progresiva el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas. Esto es algo que funciona en general en todo el país, en muchas provincias, así. Y bueno, la idea es un poco que te vayas a donde te vayas, la gente pueda, el médico que te atienda, pueda ver tu historia clínica. Esto es un proceso, no es que ya esté funcionando totalmente, a pesar de que se haya aprobado a principios del año, pero lleva un proceso de digitalización, de que en todos los lugares tenga la estructura tecnológica. Sobre todas las cosas, por ejemplo, cuando cambiás de obra social, ¿no? Cuando Claro, cambiás que de te lleves- prepaga, por lo general tuviste durante toda tu vida tal obra social y de repente querés cambiarte a otra, o te atendiste históricamente en el público y de repente querés tener una obra social privada. Bueno, que todo ese material de consulta, ¿no? De todos los estudios que te hiciste a lo largo de toda tu vida esté disponible, sea en un público o en un privado. Hace Eso. también a la seguridad del paciente. Claro, y justamente, por ejemplo, otra de las leyes que vamos a ver en el transcurso de este repaso que vamos a hacer es la ley Lucio. Y bueno, recordábamos el caso de Lucio, el chico que iba golpeado a varios lugares, a varios nosocomios ahí en su provincia, en La Pampa, y hago la salvedad de que ahí sí existe el sistema de historia digital, y así todos no se daban cuenta de que habían sido atendidos por una lesión grave. Y él fue atendido en varios lugares distintos, pero no reparaban en que era un chico que estaba siendo torturado de alguna manera. Veamos cómo fue la votación en la próxima placa. 227 votos afirmativos, 2 en contra, que fueron de Milei y Victoria Villarruel. Ellos en general, con los temas que insuman gasto, tienen el emblema de no hay plata, que es lo que veníamos diciendo. Sí. Entonces, bueno, había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020. Mirá el tiempo Qué difícil va a ser negociar alguna ley que implique gastos en salud, por ejemplo, ¿no? Con este concepto de no hay plata. Recuerdo lo de la ley de cardiopatías congénitas, por ejemplo, ¿no? Que Claro, ellos yo la también habían votaron votado en contra. Va a ser muy complicado meter ese tipo de leyes. Claro, seguramente, bueno. Veremos de todas maneras a ver cómo es una vez que se conozca bien. Veremos si en la práctica eso es todo lo que se hacía desde un lugar que era la oposición, y Claro. es un poco la cuestión de mantener paradigmas y defenderlos. Pero después a lo mejor se termina aflojando un poco. Claro, más que o nada, no. si querés negociar Veremos. las leyes, si querés que te voten otras leyes, vas a tener que negociar este Que es tipo lo de que ley, por ejemplo. seguramente va a suceder. Entonces veamos el tiempo que llegó, 2020, y no era tratada si no la trataban antes del comienzo de un nuevo periodo ordinario, perdía estado parlamentario esta ley, que finalmente es ley. Veamos ahora otra de las leyes, una de las: creación de parques nacionales y reserva Laguna El Palmar en la provincia del Chaco. Este año y en los últimos años se han aprobado muchísimos parques nacionales. Después vamos a traer el detalle estadístico de la cantidad de kilómetros de parques nacionales que se han creado a través del Congreso. En este caso fue muy celebrada en esa sesión del 28 de marzo. Ya dejamos atrás la de extraordinaria, que vimos que fueron dos temas solamente que se trataron, que fueron ley. Hubo algunos temas más que se habían tratado. Recordemos, era el periodo extraordinario, donde se tratan solamente las cuestiones que envía el Poder Ejecutivo. Ahora veamos en la sesión siguiente, que fue un mes después, el 28 de marzo, con la presencia del ministro de Ambiente en los palcos, Juan Cabandier, ambientalistas, guardaparques y funcionarios chaqueños. La Cámara de Diputados convertía en ley en la sesión de ese martes el proyecto que crea el Parque Nacional y Reserva Laguna del Palmar en la provincia del Chaco, con 190 votos afirmativos y 3 negativos, que correspondieron a Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Eso también una cuestión, argumentando cuestiones de Gastos. Veamos entonces, la iniciativa había sido aprobada media sanción del Senado el 30 de junio de 2022. Había obtenido último despacho de la Comisión de Recursos Naturales el 25 de enero de este año y estuvo incluida en el temario de extraordinarias, pero nunca se trató. Fue en enero de este año, justamente tuvo 2 actividades las comisiones. Se abrió
para tratar este tema, recursos naturales, en recursos naturales para tratar la creación de este parque, el Palmar. Por eso se esperaba que se tratara en la reunión del 28 de febrero. Bueno, no fue, pero fue un mes después, en esta sesión estuvo incluida. Vamos a ver, el proyecto, ¿qué es lo que propone? Aceptar la cesión de jurisdicción realizada por la provincia del Chaco mediante ley provincial sobre una superficie aproximada de 5.600 hectáreas, conformada por los inmuebles de propiedad del Estado ubicados en el departamento de Bermejo, cuyos límites y distribución fueron descritos en la norma. Y bueno, recordemos, este tipo de parques nacionales son parques que ya existen a nivel nacional y que se los traslada la provincia a la provincia que sea, se los traslada a la nación para que se encargue de cubrir en todo caso los gastos y el mantenimiento de esos parques. Veamos entonces otro de los proyectos aprobados. Modificación de la ley de sangre para crear el Registro Nacional de Donantes de CPH. Ya vamos a ver lo que quiere decir CPH. Diputados aprobó el 28 de marzo entonces un proyecto que modifica la ley de sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Me salió. Creado por ley 25.392. Es un proyecto que ahora lo vamos a ver en la próxima placa. ¿Para qué es? Bueno, esa modificación se consulta a los donantes sobre su voluntad o no de incorporarse al registro, incrementando así la cantidad de donantes del registro. En ese momento que se trató esta iniciativa, bueno, había muchos datos de la cantidad de donantes que había. El tema de los donantes, venimos de una pandemia, esto fue aprobado este año, pero bueno, recordemos en 2020 y 2021, el tema de la pandemia afectó fuertemente el tema de la cantidad de donaciones de sangre por obvias razones, por una cuestión de que no había desplazamiento de la gente y también el tema de que obviamente había un resquemor en ese momento que te podías contagiar por cualquier cosa, ir a un nosocomio, ir a un lugar de lo que fuera. Entonces, si algún sector fue afectado por el tema, fue la cuestión de los donantes de sangre. Se está en recuperación la cantidad, porque mucha gente ya no volvió a donar. El proyecto venía entonces del Senado, tuvo media sanción el 9 de diciembre del año pasado. Del año anterior, es autoría del senador fueguino Matías Rodríguez y fue aprobado por 194 votos afirmativos. Matías Rodríguez era de la Cámpora, falleció, se suicidó. El senador es uno de los que va a ser reemplazado en la próxima hace 1 o 2 meses fue Sí, eso. sí, hace 2 meses creo, sí. Veamos a ver la próxima. Esta es una de las leyes emblemáticas de este año. Cuando hagamos el repaso de las leyes más importantes aprobadas o más emblemáticas, seguramente será esta, la capacitación sobre los derechos del niño, Ley Lucio. Sí. Hablamos mucho de ese tema, con toda lógica. Estas leyes que por lo general llevan el nombre de alguna víctima, ya sea víctima de femicidio, de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, violencia o un homicidio, ¿no? Estas leyes siempre que tienen un nombre en particular es porque hay una historia atrás, muchas veces trágica, como fue en el caso de Lucio Dupuy, ¿no? Un chico que fue brutalmente asesinado por su madre, su progenitora y la pareja de su progenitora, que actualmente están cumpliendo una condena en el penal correspondiente. Así es, y justamente para esta ley se hizo hincapié, lo veía en la aprobación, se hizo referencia a que no se llamaba Ley Lucio, decían, justamente por el hecho de que insiste en un sector, insiste en que, no quieren despersonificarla, pero otros sectores sostienen que es bueno esto y se sigue usando, así como la Ley Lucio, la Ley Nicolás, o sea que porque le da cierta mayor conocimiento a las personas y te metes más de lleno. Porque a lo mejor hablar de la capacitación sobre los derechos del niño no te dice nada. Cuando vos decís la Ley Lucio, entendiste todo. Tras una larga lucha entonces de reclamos constantes y con los abuelos de Lucio Dupuy observando, estaban en los palcos, habían venido también en una ley que lamentablemente para semanas atrás habían concurrido, se había caído la sesión justamente, entonces se habían ido muy decepcionados,
Pero eso no sucedió esta vez, donde estaban ahí observando y escuchando desde los palcos. Estaba también ahí Martín Maqueira, que es autor de uno de los proyectos que dio vida a este proyecto. Estaba ahí acompañándolos también. El Senado aprobó, esto fue en la sesión del 13 de abril, por unanimidad, 365 votos afirmativos, el proyecto por el cual se crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Veamos entonces otra placa. Tenemos... Ahí sí. No, terminamos con Lucio Dupuy y vamos al corte. Sí. Bien, fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años de La Pampa que murió tras ser golpeado en reiteradas ocasiones por parte de su madre y la pareja de la misma, y como decía Luciana, están presas. Bueno, entonces estamos haciendo un repaso de las leyes que fueron sancionadas a lo largo del año 2023, pero llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Punto Género, lunes, 23 horas. Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de las leyes que se aprobaron a lo largo de este año 2023. ¿Qué más tenemos, José? Bueno, ya pasamos entonces recorrimos la ley Lucio, fue una de las más emblemáticas de este año. Justamente recordábamos también que había recibido una media sanción el 9 de noviembre de 2023, esta ley Lucio. Rápidamente tuvo tratamiento en la Cámara Alta, pero no había llegado nunca a tratarse. Esta era una de las moras que tenía la Cámara. Incluso tras el pedido de los familiares del niño, legisladores y hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Mauro, el presidente de la Nación incluyó el texto al temario de extraordinarias durante el mes de febrero. Recuerden que se había presentado un temario muy extenso de 20 y pico de iniciativas, al final 26 proyectos y faltaba esta ley, desde que ocurrió el hecho y se conoció lo de Lucio, la verdad que se aprobó bastante rápido. Fue rápido el tratamiento y la aprobación, porque lo de Lucio fue hace menos de 2 años, o eran 2 años. Fue todo rápido, la aprobación de la ley y la condena de la madre y de la pareja también. Tal cual, sí. Y este proyecto lo que pasaba es que, bueno, había tenido media sanción y después se tardó más de lo esperado en el Senado para su tratamiento, pero por lo que decíamos justamente el tema de la cuestión, los problemas para reunir quórum. Veamos entonces, ahora vamos a otra de las leyes que se aprobaron. Esta fue una ley que, bueno, a lo mejor no tiene tanta difusión, pero sí tiene mucho interés para a la comunidad sorda. El reconocimiento de la lengua de señas en todo el país como idioma visogestual. Fue aprobado por el Senado por unanimidad, 63 votos, en la sesión del jueves 13 de abril.
Es una fecha que vamos a ver recurrentemente porque hubo 3 sesiones solamente a lo largo de este año, así que era una iniciativa largamente reclamada por organizaciones de la comunidad sorda. El texto que llegó al recinto fue producto de un consenso entre propuestas impulsadas por los diputados Lucila Massín del Frente de Todos, Leonardo Grosso también del oficialismo y Julio Cobos de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver en la próxima placa a ver de qué se trata. Se reconoce a la lengua de señas como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la nación argentina y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que por cualquier motivo elijan comunicarse en dicha lengua. Eso dice un poco del texto de esta norma, que bueno, era muy pedida por esos sectores. Recordemos, el canal tiene justamente toda una representación de la comunidad sorda que, bueno, transmite en lenguaje de señas y que en su momento inclusive se le hicieron notas desde acá, desde el piso, justamente para visibilizar todo lo que es la importancia de esta norma. Veamos. Entonces, otro de los proyectos muy reclamados, ahí vemos, renovación del certificado único de discapacidad. Ese proyecto que, bueno, fue tantas vueltas se dio sobre el tema al punto tal que era el de Martín Tetaz, ¿no? El que le había hecho claro, Martín Tetaz había hecho una encuesta en su Twitter diciendo cuál era el trámite más inútil había usado él, porque es más engorroso, el que más costaba hacerlo, y puso una votación y había salido la renovación del certificado único de discapacidad. Tenía muchas trabas para proceder a la renovación y para poder sacar el certificado único de discapacidad. Así es, y bueno, finalmente fue ley en esa jornada del 13 de abril, por 61 votos afirmativos en el Senado. Es una ley que establece que el certificado único de discapacidad, el conocido como el CUD, podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente. O sea, no es que se le da a cualquiera, ese es el tema, sino que había situaciones en las que era necesario. En el caso de los chicos con síndrome de Down, por ejemplo, se supone que es irreversible esa discapacidad, no hay necesidad de estar renovándolo permanentemente, ¿no? Eso tiene una vigencia permanente. Hay otro tipo de discapacidades que sí que quizás surgen de manera transitoria, momentánea, que se puede llegar a revertir con algún tratamiento, con algún, un tratamiento específico. Ahí sí podría justificarse esto de que quizá cada tanta cantidad de tiempo se renueve otra vez, ¿no? Así es, sí. Bueno, de acuerdo con esta ley aprobada finalmente, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD, conforme a la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento, o sea que es una ley que establece que, bueno, no es solamente para casos puntuales en que no se justifique la renovación permanente. A ver, veamos otra iniciativa. Ley de promoción de la enfermería, otra de las leyes. Hubo como estamos viendo, hay muchas leyes que tienen relación con la salud. Lo decíamos la semana pasada, también hacíamos hincapié en leyes o proyectos que avanzaron, que tienen media sanción. Bueno, se dio mucha promoción a estas iniciativas y esta fue otra de las leyes tan aplaudidas desde los palcos cuando se aprobó ese jueves 13 de abril. Era un tema largamente pendiente, pues su discusión había arrancado en junio de 2021, otro año que estuvo marcado por la pandemia, justamente. El Senado la sancionó entonces, la Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Esta norma se votó por unanimidad, también 61 votos positivos, al igual que cuando tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en septiembre de 2022, donde también se había aprobado de manera unánime. Y bueno, este fue otro de los proyectos que motorizó en el Senado, en realidad lo motorizó en diputados Pablo Yedlin, que era diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El proyecto tenía el aval del Poder Ejecutivo. De hecho, hubo un acto en la Casa Rosada con trabajadores de la salud donde se presentó, pero bueno, lo que sucedió mucho, y es uno de los cuestionamientos que se le hace a este Poder Ejecutivo que ya está por irse, pero muchas veces no impulsaba sus propios proyectos, o sea, no les daba empuje. Terminó sancionándose,
pero lo tendría que haber sucedido bastante antes. Veamos entonces en otra de las placas, a ver un poco más de ese proyecto, que lo defendió en el recinto, ¿quién? Pablo Yedlin, porque lo había defendido en diputados el año anterior, y en el Senado fue quien tuvo que justamente la curiosidad de que fue el encargado de defenderlo. Es una ley de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería que tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, como así también la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional. Este era de esos proyectos que se defendían mucho, que eran muy interesantes de ver, no solamente durante el debate en el recinto, sino en los debates en comisión. Muchas veces en comisión, que son los que se replican en chiquito, digamos, en el recinto se replica en chiquito lo que ya se debatió largamente en las comisiones, con la presencia de muchos que son los que van como invitados a informar en esas reuniones informativas. Este debate tuvo mucho de eso detrás y se habló mucho y se dio muchas vueltas con el tema de la posibilidad de que si hay un sector postergado, uno de esos es justamente el sector de los enfermeros y enfermeras, que son justamente claves en el sistema de salud, y bueno, eso es lo que busca atender este proyecto. Sí. Veamos ahora otro de los proyectos que acabamos de mencionarlo en la próxima placa, es el proyecto que jerarquiza el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Acababa de mencionarlo, Lu, este proyecto, y se aprobó, finalmente ya es ley, tras 4 meses de espera. En la sesión del 13 de abril, ese emblemático día, bueno, se aprobó un montón de proyectos, pero un montón de leyes hubo ese día. De este año, el Senado convirtió en ley el proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La votación resultó también por unanimidad, con 58 votos afirmativos. Vemos que todos estos temas, por suerte todos estos temas tan interesantes y que se convirtieron en ley, fueron aprobados de manera unánime. Es una iniciativa que había sido impulsada por los diputados oficialistas Paula Penaca y Daniel Goyán, con el apoyo de organizaciones de familiares de pacientes de estas enfermedades, y había recibido la medida sanción el 24 de noviembre del año pasado. Justamente había quedado pendiente su tratamiento, y bueno, muchas veces hay... Y después en estos días de diciembre, ya que vamos a mencionar todos los temas que quedan, muchos que están en el camino, que quedaron ahí en las puertas de ser ley, y que finalmente a lo mejor lograron la media sanción y finalmente terminan lastimosamente perdiendo estado parlamentario. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? Tiene que volver a hacer todo el recorrido. Por lo menos ya lo concluyó ese recorrido. Veamos un poco de qué se trata el proyecto en la próxima placa. Él tiene por objeto que las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiere, el traslado intrauterino. Estos son de esos proyectos que muchas veces uno dice tienen gastos, generan gastos. Lo que estamos viendo es gastos en un sistema de salud que está muy castigado, muy precariamente sometido a las crisis que tiene perennes que tiene este país. Pero bueno, son cuestiones que muchas veces se dice, lo que soluciones a través de la etapa prenatal, después lo vas a liberar a futuro al sistema de salud por enfermedades que después va a tener que atender. Propone jerarquizar este proyecto también y ampliar el plan nacional, un plan nacional que fue creado en 2008 y desde 2010 funciona en el Hospital Garrahan y busca la detección temprana de esas cardiopatías que afectan alrededor de 7.000 niños, niñas y bebés por año. Así que, digamos, si hay un proyecto que tiene sentido, es y ya es ley. Veamos entonces ahora otro que tiene que ver con el sistema de salud, pero en este caso no atiende justamente a enfermedades, sino a quienes atienden las enfermedades, justamente, que es la modificación de la ley de impuesto a las ganancias sobre exenciones de trabajadores de la salud. Fue otro de los temas que movimos mucho durante el año. Bueno, nosotros no, pero hablamos muchísimo sobre este tema a lo largo del año, justamente. Bueno, ahora ya hubiera terminado porque el tema de ganancias ya se eliminó,
pero en ese momento era una cuestión muy problemática porque los médicos, todo el personal de la salud no quería hacer, no le convenía hacer guardias justamente porque después terminaba. Claro, trabajaban más y lo que ganaban de remuneración extra se lo terminaba comiendo el impuesto a la ganancia. Se les iba en contra, claro. Claro, no tenía razón de ser. Entonces la aprobó por 53 votos afirmativos el proyecto que establece exenciones en el impuesto a las ganancias para profesionales y auxiliares que excedan 4 guardias mensuales en servicios de emergencia y que excedan el número de 4 guardias mensuales de 24 horas, finalmente se convirtió en ley. Después, en realidad, a mí me parece que esta ley, ahora lo estoy viendo, ahora lo estoy pensando, en ese momento no se convirtió en ley en el Senado, sino que la modificaron, no se notó en ese momento, por eso yo lo dejé acá, pero después, semanas después, volvió a diputados porque le hicieron una ampliación a eso, para que alcanzara a todos los sectores de la salud. Claro. No solamente los médicos, pero bueno, fue otra de las leyes que se aprobaron a lo largo de este año. El proyecto fue impulsado por Daniel Goyan. Y ya sobre el final, y para concluir, el proyecto apunta a evitar que médicos y auxiliares se vean impedidos a cubrir más guardias por el hecho de saltar a otra categoría del impuesto. Al ver incrementadas sus remuneraciones, al tiempo de facilitar que quienes lo dirigen o administran sistemas de salud puedan cubrir las licencias y mantener completos los planteles. Esta era una de las ideas. Y bueno, y llegamos entonces a la última por hoy que vamos a mencionar, es otra de las leyes emblemáticas justamente de este año, que fue alcohol cero al volante. Muy esperada, muchos años. Recordemos cuando empezó la gestión actual del Frente de Todos. Me acuerdo que el ministro, en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se había reunido con las Madres del Dolor, les había prometido que esta ley se iba a aprobar. Finalmente llevó su tiempo, pero se convirtió en ley tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones de la sociedad civil que luchan en la prevención de accidentes viales. Y bueno, fue sancionada el jueves 13 de abril, que es emblemática jornada. Mañana vamos a traer más leyes aprobadas ese día. Pero fue por amplia mayoría, o sea, no unanimidad, obviamente, porque tiene cuestionamiento de algunos sectores. El debate del Senado concluyó con una votación de 48 votos a favor, 9 en contra. Acá tengo los votaron en contra, por ejemplo, Alfredo Cornejo, Mariana Yuri, del radicalismo de Mendoza. También del Frente de Todos, Cristina López Valverde, Rubén Uñac de San Juan, Roberto Basualdo, que es de Producción y Trabajo, o sea, de todos los sectores. Hubo un rechazo de algunos, muy pocos, pero transversal, porque bueno, las provincias vitivinícolas que cuestionan que se establezca que sea cero el tema de la tolerancia. El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2022, también por una holgada mayoría, luego de haberse consensuado entre distintas iniciativas de los distintos bloques. Y veamos, la norma establece una modificación a la ley 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente se reforma el artículo 48 de la ley de tránsito, es una ley muy cortita, dice solamente tolerancia cero. Hasta hoy contemplaba que para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos, 0,5, de alcohol por litro en sangre. A partir de la nueva ley quedará prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Actualmente una docena de provincias argentinas y algunos municipios ya tienen una legislación en ese sentido. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto es ley nacional, pero no establece que en ningún lado se pueda andar, sino en las rutas nacionales. Si los municipios y las provincias se adhieren, y lentamente se están adheriendo todas, entonces vamos llegando y acercándonos a que tolerancia cero. Así es. Bueno, antes de terminar, que nos quedamos con poquito tiempo, vamos a escuchar al diputado Juan Martín Usac, que hablaba sobre el trabajo de Diputados TV. Vamos a ver qué decía.
Hemos tenido entrevistas con muchos de los colegas y ha sido una instancia muy valiosa. Seguramente sí el desafío que tenga la Argentina de cara a lo que viene es pensar cómo todo lo positivo que tienen estos espacios de difusión también se combina con las necesidades de un país que tiene muchas dificultades económicas. Que además eso tenga el ejercicio de rendirse cuentas. Lo hablábamos estos días con Karina Banfi, que es parte de nuestro bloque, que lamentablemente sentimos también que, por ejemplo, particularmente lo que sucedió con la televisión pública, no tuvo ese mecanismo de rendición de cuentas con el Congreso Nacional que debería haber tenido. Sentimos que para defender y reivindicar efectivamente la gestión de los medios de difusión pública hay que hacerlo con eficiencia, con pluralidad, con republicanismo, insisto, hace falta también rendir cuentas, así como lo tenemos que hacer los legisladores nacionales, también quienes cumplen un rol en el Estado, y sentimos que eso fue una de las cuentas pendientes, no particularmente con Diputados TV, pero sí con los medios públicos. Ojalá que el proceso que viene en la Argentina rescate lo bueno, pero aporte también una mejor perspectiva para que el país salga adelante. Sin dudas, Diputados TV fue muy plural a lo largo de todos estos 4 años de gestión. Llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana como todos los días. Chau.